Ok, estamos en nuestra serie Transformando mi carácter. Hoy entramos a la parte número 3. Parte número 3. Vaya viendo cómo voy llevando yo la serie este año. Parte número 3. La primera parte hicimos definiciones, qué era el carácter, ¿cierto? Y nos contestamos una pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Por qué nos cuesta tanto crecer? Esa fue la primera pregunta que contestamos. En la parte 2, que me llevé varias semanas, contestamos la pregunta: ¿cómo hacer los cambios difíciles de carácter? ¿Se acuerdan el cómo? No lo voy a repetir, pero fueron 6 principios, 6 claves que compartí con ustedes. Hoy voy a empezar a contestar con ustedes una tercera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de mis problemas de carácter? Vamos a irnos a la raíz de este problema. No lo vamos a tratar aquí con pañitos de aguatilla, vamos a ir a la raíz. Entonces quiero que oremos, que le pidamos al Señor que nos guíe, que nos oriente, que su Espíritu Santo nos dé mucho entendimiento, porque vamos a empezar a compartir algunos asuntos de doctrina y también otros temas en varias semanas fuertes, pesados, pero que necesitamos estudiarlos. Ore conmigo, vamos a pedirle al Señor que una vez más que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Padre, yo te quiero dar gracias que me permites iniciar la tercera parte de esta serie, de este año, Transformando mi carácter, un año que lo hemos denominado el año de la transformación. Permite, Dios, que el tema que estamos empezando hoy nos ayude a todos a entender cuál es la raíz realmente de nuestro problema. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos una unción de conocimiento y de sabiduría para poder comprender y entender las Sagradas Escrituras, y permite que cada asunto, aún de doctrina que aprendamos, podamos encontrar ahí principios también para aplicar en nuestro diario vivir. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, pudiéramos empezar diciendo a modo de introducción: ¿cuál es el problema más grande en tu vida? Puedes hacerte esa pregunta ahora y trate ahí de pensar un poquito en esa pregunta. ¿Cuál es el problema más grande de tu vida? En este momento, haga el ejercicio mental. En este momento trate de pensar cuál es tu problema más grande. Seguro que yo empiezo a hacer aquí una estadística y a preguntar, cada uno de ustedes tendrían muchas respuestas. Algunos de pronto el problema más grande que está atravesando en este momento es un conflicto a nivel de familia, relacional. Hay algo ahí en la familia y ese de pronto puede ser tu problema más grande. Para otros de pronto el problema más grande en este momento son asuntos de dinero, asuntos de finanzas. Algunos están con unas deudas, algunos están teniendo problemas aún para pagar su arriendo, aún problemas para comer, y ese sería tu problema más grande, ¿cierto? Otro podría decir: mi problema más grande en este momento es el estrés, la depresión, estoy pasando por unos momentos muy difíciles emocionales. Para otro de pronto su gran problema en este momento es la salud. De pronto su salud está muy quebrantada, o tiene un familiar muy enfermito, y ese puede ser su problema más grande en este momento. Ahora, si nosotros miramos atrás de todas estas respuestas, ese sí es tu problema. Yo no voy a desconocer que es tu problema más grande. Claro que sí. Y trato de ponerme en tus zapatos, y créanme que como pastor me duele ver algunas ovejas a veces pasando por unos momentos muy difíciles, y conozco de algunos de ustedes, de otros no conozco mucho, pero sé que ahí hay crisis, ahí hay problemas. Pero si miramos detrás de todo esto, si vamos mucho más profundo, nos vamos a encontrar con una realidad, y es que hay un problema mucho más grande. El mayor problema eres tú, soy yo. El mayor problema somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el problema, porque nosotros mismos, tú eres el que te causa los problemas. Hay cantidad de dificultades que eres tú mismo el que las has buscado. La razón de que haya algo dentro de nosotros que nos lleve a hacer cosas a veces que van en contra de la palabra del Señor, nos muestra que hay un problema dentro de nosotros.
Estuve compartiendo con ustedes varias semanas y estábamos hablando, y en algunos momentos ustedes me escucharon hablar de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. El pecado que hay en nosotros, ese es nuestro problema más grande. El problema más grande que hay en nosotros se llama pecado. Nosotros somos el problema. Cada uno de nosotros tenemos ese problema. La Biblia a eso lo llama, hay una parte cuando usted empieza a estudiar desde el Génesis y cuando va al Nuevo Testamento y cuando empieza a leer a Pablo nos dice que cada uno de nosotros heredamos ese problema de nuestros primeros padres. Lo heredamos de Adán y Eva. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Recuerden que estamos hablando, el tema de hoy es ¿cuál es la raíz de nuestros problemas? Y miren lo que dice Pablo hablando del pecado. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, el versículo nos está diciendo que heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerden que cuando yo definí aquí lo que era el carácter, cuando hice la diferencia con temperamento y con personalidad, yo les decía a ustedes que el temperamento lo heredamos. ¿Lo heredamos de quién? De nuestros primeros padres, ¿cierto? Pues lo mismo pasa con el pecado. El pecado también lo heredamos, pero ya no estamos hablando de la parte física, de la parte emocional, estamos hablando de la parte espiritual. Lo heredamos de nuestros primeros padres. ¿Sabe cómo dice David? Yo no voy a profundizar demasiado, esto es un asunto de doctrina, pero sí quiero sentar las bases para todo lo que voy a estar diciendo las semanas siguientes. David en el Salmo 51, versículo 5, hizo esta declaración. Miren lo que dijo David. Pues soy pecador. ¿Desde cuándo dice David que es pecador? ¿Desde cuándo? Soy pecador de nacimiento, así es. Desde el momento en que me concibió mi madre. Esa es una verdad teológica. Nacemos pecadores, nacemos con una naturaleza pecaminosa que está inclinada a hacer lo malo. Quiero que entiendan esa parte, porque eso no me lo invento yo, está en la Biblia. El pecado que hay dentro de nosotros es lo que nos hace, escúcheme, nos hace que nos comportemos de maneras en que nosotros nos dañamos, nos perjudicamos espiritualmente. Porque a veces uno es consciente que hay cosas que son malas y terminamos haciéndolas. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Hay un problema. Eso es lo que hace que hagamos cosas que van en contra de nuestra santificación. ¿Cuántas veces nos ponemos metas que nos vamos a consagrar, que nos vamos a santificar y terminamos haciendo cosas que desagradan al Señor, que nos alejan de los caminos del Señor? Y es porque tenemos, repito, una naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. Dígale a la persona que está al lado, dígale, tú y yo somos pecadores. Dígale, somos pecadores. Y para que entendamos un poquito esta lucha espiritual, porque yo sé que algunos de ustedes, por no decir todos los que estamos acá, tenemos esta lucha. Porque si todos tenemos esta naturaleza pecaminosa, todos los que estamos acá no somos ángeles, somos seres humanos que estamos batallando, que estamos luchando en la vida. Todos los que estamos acá luchamos de muchas formas, en muchas áreas de nuestra vida. Puede ser que tú digas, yo ya llevo un camino recorrido en el Evangelio, ya superé muchas cosas, pero así llevamos muchos años en el Evangelio. Siempre hay cosas en nuestra vida con las cuales estamos luchando. Nunca llegará el momento en esta tierra, como lo dije hace unas semanas atrás, en que digamos que vamos a llegar a la perfección. Esa perfección será cuando Cristo venga por segunda vez o cuando resucitemos con Cristo y ahí nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, para que podamos entender realmente nuestra lucha espiritual, el por qué le fallamos a Dios cuando no queremos hacerlo, yo quiero hoy compartir con ustedes un estudio
de doctrina. Hoy vamos a mirar el origen del pecado, el origen del pecado. Quiero que miremos un poquito de dónde viene el pecado. Después vamos a estar mirando, semanas adelante, vamos a estar haciendo una definición sobre el pecado, y después, en otras semanas más adelante, estaré hablando con ustedes los problemas que el pecado acarrea. Entonces quiero que vaya entendiendo cómo voy a llevar yo esta tercera parte. Voy a dar primero el origen del pecado, de dónde viene el pecado. Voy a dar una definición de pecado mucho más extensa que lo que he hecho, y vamos a hablar de los problemas que generan el pecado en nuestra vida. Entonces, pasemos a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el origen del pecado? Hay muchas preguntas que a veces uno se hace. Yo no sé si usted se las hace. Yo cada rato, cuando yo empecé los caminos del Señor, me hacía muchas preguntas. Y yo decía, bueno, pero el pecado, ¿por qué entró el pecado? ¿Y por qué Adán y Eva fallaron? ¿Cómo así? Si fueron creados puros, ¿de dónde entró el pecado? Y uno se hace una cantidad de preguntas. Pues vamos a tratar hoy de contestar esta pregunta, ¿ok? Antes de dar una definición, repito, sobre la naturaleza del pecado, yo tengo que enfatizar con toda claridad, iglesia, que la Biblia nos dice que Dios no es el autor del pecado. Empecemos diciendo eso. Dios no es el autor del pecado. No le vaya a echar la culpa a Dios por el pecado que entró a la humanidad, porque la Biblia tajantemente nos dice que no es así. Tengo dos textos, al menos, para compartir con ustedes porque Dios no es el autor del pecado. Miren lo que dice Job, capítulo 34, versículo 10. ¿Están conmigo? Escúchenme, ustedes que tienen entendimiento. ¿Quiénes tienen entendimiento? Todos ustedes también. Escúchenme, ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. No vaya a acusar a Dios de hacer algo malo. En Él no hay injusticia, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Él es puro, Él es santo, Él es perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Mire otra declaración cuando uno va al Nuevo Testamento. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, también conocido como Jacobo, nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Están ahí? Cuando sean tentados, miren lo que dice la Biblia, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces, que quede claro que la Biblia tajantemente, rotundamente nos está diciendo que Dios no es el autor del pecado. Ahora, yo ya compartí que nuestra naturaleza pecaminosa la heredamos de nuestros primeros padres, pero el origen realmente del pecado, de la caída de Adán y Eva, debemos de mirar mucho más atrás. ¿Qué ocurrió en el mundo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nuestros primeros padres cayeron? Otra vez, vamos a tener que ir todavía mucho más atrás. Y mucho más atrás vamos a tener que ir a la parte cuando Dios creó no solamente lo visible, sino lo invisible. Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Y ahí tenemos que entrar en el mundo angelical, cuando Dios creó los ángeles. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la creación de los ángeles, no nos da muchos detalles sobre el mundo angelical, sobre ese reino espiritual, porque la Biblia no es un tratado para, en cierta manera, satisfacer todas nuestras curiosidades. La Biblia es un manual de salvación que nos habla de la historia de salvación, no de los ángeles, sino del hombre y de la mujer, de la raza humana. Entonces, vamos a mirar un poquito. Dios es el creador de todo, y cuando leemos Génesis capítulo 1, no está ahí en la pantalla, pero usted se sabe esa cita bíblica, cuando Dios empieza a crear y empieza a crear cada cosita que hay en el universo, en el mundo. Cuando termina ahí ese pasaje capítulo 1, nos dice que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Todo lo hizo? Bueno. Todo lo hizo bueno. No fue que algo le salió mal. No fue que algo le quedó imperfecto, por favor. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno.
los ángeles los creó. Bueno, no voy a entrar con ustedes en la polémica, porque la Biblia no nos dice nada sobre eso. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Hay mucha polémica entre los teólogos sobre eso. No, yo no voy a entrar con eso hoy. Es que la Biblia no, y no nos interesa, realmente eso no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque la Biblia no da detalles. Algunos lo ponen antes de la creación de este planeta, de este mundo, otros lo ponen en los días de la creación. Bueno, esa es una polémica que hay, repito, no voy a entrar en ella. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes es que como ocurrió una caída en el mundo terrenal, en el mundo físico, así como cayeron nuestros primeros padres espiritualmente, que teológicamente cuando cayeron, y aún en el día de hoy, una falla espiritual de alguien se le llama caída. Y se le llama caída pensando en lo que pasó en Adán y Eva. Cayeron espiritualmente, ellos cayeron en pecado, ¿ok? Entonces, así como ocurrió una caída en el mundo terrenal, también ocurrió una caída en el mundo angelical. Y de ahí es donde viene el pecado. ¿Cómo entró el pecado al universo? ¿Cómo entró el pecado a la raza humana? La Biblia sí nos dice que ocurrió algo en el mundo angelical. Se reveló un ángel que tenía mucho poder, mucha autoridad sobre otros, y dice que arrastró una buena parte de ángeles que se rebelaron contra Dios, nuestro Creador. Ustedes conocen citas bíblicas que no las vamos a mostrar, pero si está tomando apuntes, sí se las voy a regalar para que las anote. Pero recuerden la cita en Juan, capítulo 8, 44, cuando Jesucristo, hablando del diablo, nos dice que él es homicida desde el principio. Homicida desde el principio. Y el mismo Juan, escribiendo las cartas, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, Juan vuelve a repetir lo mismo y dice que el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Entonces, por un lado, Jesús nos dice que el diablo es homicida desde el principio, y el apóstol Juan nos dice que el diablo peca. Inspirado por el Espíritu Santo nos dijo eso, que el diablo peca desde el principio. Entonces, la idea es que el diablo peca desde el mismo principio de la historia de la raza humana. Y eso tiene que quedar claro para nosotros. Ahora, la Biblia guarda silencio acerca de ese pecado que ocasionó la caída de los ángeles, pero la Biblia sí nos da algunas pistas. No sabemos todo, pero sí nos da algunas pistas. Y alguien dirá, pero Renzo, ¿por qué se va a meter en ese tema? Amados, si queremos ir a la raíz de los problemas que hay en nuestro carácter, vamos a tener que ir a la raíz de nuestros problemas, que se llama pecado. Y vamos a tener que ver cómo fue que empezó el pecado en la raza humana. Y aún más, aún detrás, ¿qué fue lo que pasó en el mundo espiritual acerca del pecado? Y para que entendamos un poquito qué fue lo que pasó en el mundo angelical, yo los voy a llevar a mirar un texto bíblico que a veces no se le hace mucho énfasis en el día de hoy. Y es un texto donde el apóstol Pablo le da a Timoteo unas sugerencias de cómo escoger líderes dentro de la iglesia, sobre todo pastores, personas que están en puestos de autoridad sobre la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que antes de llamarlos a un ministerio, a un área de ministerio dentro de la iglesia, deben de reunir cierto perfil, ciertos requisitos. No los voy a mencionar todos, pero sí les voy a mencionar un requisito que aparece en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Busque la Biblia, por favor. Si usted tiene otra versión ahí, distinta a la que se está proyectando, qué bueno que buscara para que mire cómo lo traducen otras versiones. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Nosotros en nuestra iglesia utilizamos la versión Nueva Traducción Viviente. Voy a leer de este versículo, pero al final se los voy a leer en otra versión que me parece que es mucho más fiel al original. La Nueva Traducción Viviente es una buena versión, pero recuerden que aquí utilizamos muchas versiones, y cuando tenemos problemas de traducción, yo sí prefiero algunas versiones más literales. Pero voy a leer de todos modos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Un anciano, dice Pablo,
Cuando dice un anciano es un pastor, un líder. Un anciano no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse. ¿Qué podría volverse? Podría volverse orgulloso. ¿Y qué más? ¿Y qué dice? Y el diablo lo haría caer. Vamos a volver al final. Téngame paciencia que vamos a llegar al final sobre este texto bíblico, pero sí quiero darles una traducción literal de una vez, pero al final lo voy a explicar. Dice, la Nueva Biblia, Biblia de las Américas, la actualizada, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca. Y mire la frase última, que es la que yo digo que en esta versión está mejor traducido. La última parte, dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Diferente a que el diablo lo haga caer, ¿ok? Sí, el diablo también nos tienta, sí, pero de eso vamos a hablar en otros pasajes. Pero en este versículo no dice eso. En este versículo lo que realmente dice en el griego es que no vayamos a caer en la condenación en la que cayó el diablo. Entonces, el texto sugiere que el pecado que hizo caer al diablo, si se fija en el versículo, ¿qué es lo que sugiere el texto bíblico? ¿Cuál fue el pecado que hizo caer al diablo? El orgullo. El orgullo. De hecho, aquí dice no se envanezca, es muy literal. Otras versiones lo traducen el orgullo, es lo mismo. Entonces, básicamente lo que nos sugiere acá, recuerden que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. El texto sugiere que el pecado que hizo caer al diablo fue el orgullo. Y cuando uno mira otros pasajes que voy a compartir con ustedes, fue ese deseo de aspirar, de ser igual a Dios. Él quiso ser igual a Dios en poder y en autoridad. Ese fue el pecado del diablo. Entonces voy a compartir con ustedes dos pasajes bíblicos. No vamos a entrar en profundidad, pero sí nos vamos a ambientar en esta noche a que miremos la raíz, el origen del pecado. Y hay dos pasajes proféticos en el Antiguo Testamento. Uno se encuentra en Ezequiel y el otro se encuentra en Isaías. Son dos pasajes que, aunque se está hablando proféticamente sobre un rey humano, sobre un reino humano, dentro de la forma en que el Espíritu Santo llevó al profeta a hablar, sí se habla de ese rey humano, llámese el rey de Babilonia, llámese el rey de Tiro, llámese de una ciudad en particular, pero en medio del discurso profético hubo cosas que no tenían nada que ver con esos reyes, sino que apuntaban a hablar del diablo. Y eso es lo que pasa con los textos proféticos. Que en los textos proféticos a veces uno tiene que mirar que ahí a veces hay varias cosas que se enseñan. Algunas cosas apuntan al futuro, a veces hay cosas que se mencionan del pasado. Y ahí es lo que yo quiero compartir con ustedes de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 15, donde se nos habla del pecado de Satanás, donde hay luz sobre ese pecado. Y vamos a empezar a leer, y dice así la palabra del Señor. Luego recibí otro mensaje, está hablando el profeta Ezequiel. Luego recibí otro mensaje más del Señor, versículo 12. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Es para el rey de Tiro, pero aquí se van a decir cosas que también tienen que ver con el diablo. Entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección. Vaya viendo lo que sigue de aquí, que hay cosas que no se aplican al rey de Tiro. Son cosas que humanamente no se aplica para nadie en esta tierra. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén. Y Tiro no estaba en el Edén. Vaya viendo de qué estamos hablando acá. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilo azul, verde, ónice, jaspe verde, lapilazuli. Aquí hay una cantidad de piedras preciosas que
aquí ni conocemos, ¿ok? Y aún más, si usted lo coteja con otras versiones bíblicas, cambian a veces un poquito los nombres. Pero mire estas piedras tan raras, pero son piedras preciosas, algunas hasta difíciles de pronunciar. Turquesa, esmeralda, dice, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Empecemos ahí diciendo que el diablo es una criatura. Es creado, ¿ok? Empecemos diciendo eso. El día en que fuiste creado, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tiro no era ningún ángel. En el hebreo no dice ángel guardián. En el hebreo dice querubín protector. Querubín. Estamos hablando de un querubín. Este es puro lenguaje angelical, puro lenguaje angelical. Entonces dice, te ungí como poderoso ángel guardián o querubín protector, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado, y por favor subraya esa última frase, hasta el día que hasta el día que se encontró maldad en ti. No vamos a entrar a solucionar todos los interrogantes que tenemos acerca del pecado, pero Dios todo lo creó bueno, todo lo creó perfecto. Y los misterios es que hay muchas cosas que no tienen respuesta para nosotros, pero lo que sabemos es que Dios nos creó a nosotros con libre albedrío, pues también el mundo angelical fue creado con libre albedrío. Ellos también en algún momento podían escoger entre lo malo y lo bueno. Escoger someterse a la autoridad de Dios o no. Otra vez, de eso estamos hablando. Ese es el misterio. Por un lado, libre albedrío. Por otro lado, la Biblia nos habla de la soberanía de Dios. Entonces, es interesante que el libro de Ezequiel, cuando uno mira el contexto, los capítulos 26, 27 y 28, son 3 capítulos muy extensos. Se nos habla del juicio contra Tiro, una nación enemiga de Dios. Mientras que uno ve el capítulo 25, solamente hay unos poquitos versículos que hablan sobre el juicio de Amón, Moab, Edom y los filisteos. Para varias naciones utiliza pocos versículos, para una sola nación utiliza muchos capítulos. Ahí estamos hablando de énfasis en las Escrituras. Ahí estamos hablando que tenemos que prestarle atención a este capítulo que acabamos de leer, algunos versículos, porque aquí se nos quiere dejar muy claro sobre un problema de orgullo, maldad que fue quebrantado. Y a lo largo de la profecía de Ezequiel empieza a contarnos una cantidad de cosas que tienen que ver precisamente con ese orgullo del rey de Tiro, de la nación de Tiro. Pero lo que el profeta nos está mostrando acá, inspirado por el Espíritu Santo, es que ese orgullo de Tiro, de esa nación, detrás de eso había alguien que también estaba incitando a ese orgullo, a alguien que había caído también por el orgullo. Y estamos hablando de Satanás. Entonces, es un pasaje, repito, que está hablando de un rey, está hablando de una nación, pero nos está hablando que detrás de esa caída precisamente estaba la instigación, estaba ahí la obra del diablo precisamente en el rey de Tiro, ¿ok? Ahí había una influencia maligna sobre este rey, y por eso el énfasis que está haciendo el profeta Ezequiel. Ahora, uno pudiera llevar esto mucho más allá, y pudiéramos pensar también que Satanás aquí, porque ese es el énfasis que se hace en Ezequiel, deseaba exterminar a Israel por todos los medios. Y cuando uno mira la parte espiritual, el diablo sabía que de ahí venía el linaje, que de ahí venía el Mesías. Entonces, el deseo de exterminar al Mesías fue mucho antes de nacer. No solamente cuando estaba bebecito, que el diablo también trató de matar a los niños, porque ahí se dio cuenta que ahí estaba el Mesías. Y aún en el ministerio de Jesús, el diablo muchas veces trató de matarlo cuando levantaba esas tormentas en el mar. Y Jesús decía que reprendía los vientos. La palabra reprendía es el mismo término en griego para reprender demonios. Esto es una verdad espiritual. Y en el Antiguo Testamento se ve cómo se quiere precisamente acabar con ese linaje del Mesías.
y se trató por muchos medios de acabar con la nación. Por eso el énfasis que hay acá en este pasaje. Pero ya en los versículos que leímos ahora, en esos versículos 11 al 15, ahí se nos está hablando de alguien que tiene un control sobre esos príncipes malvados que están atacando a Israel. Y está el profeta Ezequiel diciendo, es el mismo diablo, es el mismo Satanás que cayó precisamente por el orgullo. Hay algo que yo quiero que vean donde dice el versículo 12 de lo que acabamos de leer. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estamos hablando que yo puedo tener sabiduría, yo puedo tener todo lo que Dios me ha dado, pero si yo no me cuido, yo puedo caer espiritualmente. Y aquí hay una verdad grande que yo tengo que ir mucho más atrás, y por eso es que estamos hablando aquí, qué fue lo que le pasó a Satanás cuando se dice que él era el sello de la perfección, dicen otras versiones bíblicas, y eso nos sugiere que no había nada más perfecto en poder, en hermosura, en sabiduría, entre toda la creación del Todopoderoso como este querubín. Por eso algunos teólogos dicen que él era el de más alto rango. Ahora, la Biblia no dice eso, sugiere eso. Entonces, para no entrar en especulación, yo digo que era uno de los ángeles, uno de los querubines de mayor rango, porque la Biblia no dice exactamente los detalles, pero eso sí lo puedo decir yo. Entonces, cuando ya empezamos a mirar, cuando dice que este ser fue puesto en el Edén, en el jardín de Dios, ahí hay todo un misterio para nosotros. Por eso algunos teólogos también dicen que este no es el mismo jardín, que este no es el mismo Edén. Yo no voy a entrar en esas polémicas con ustedes ahora. Yo sí creo que estamos hablando de lo mismo, es el mismo lenguaje, ¿cierto? Entonces su vestidura, otra vez pensando en este pasaje, para el que tenga problemas de ver el diablo en este pasaje, a Satanás, su vestidura es muy extraña. Piedras preciosas que reflejan hermosura, y dice que se paseaba en medio de piedras de fuego. Y se nos dice que él era un poderoso querubín protector de mucho rango. Versículo 15, eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Esta es la primera vez que uno empieza a ver en la Biblia una referencia del pecado que ocurrió en la eternidad, es decir, el pecado que entró en el universo, porque todavía no estamos hablando del planeta Tierra. Otro pasaje que nos va a ayudar a entender el origen de nuestro pecado es Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Y es un pasaje que también se está hablando de un rey pagano, de un rey gentil, pero que el Espíritu Santo acá colocó unas palabras que no tienen nada que ver con ese rey, sino con alguien que había detrás, que estaba instigando a ese rey a hacer lo malo, y sobre todo en contra del pueblo de Israel. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Están conmigo, iglesia? Yo les dije que este año íbamos a estudiar Biblia, ¿sí o no? Estamos en estudios bíblicos, nos metimos con Daniel, oye, este año estamos en unos temas, pero iglesia, necesitamos doctrina. Dice, miren lo que dice este pasaje. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? En otras versiones dice, lucero de la mañana. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, mire lo que se decía: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Sí, estamos hablando de un rey pagano que se llenó de orgullo, que quiso ser Dios en la tierra, pero aquí hay un lenguaje que va más allá de lo humano. Aquí hay un lenguaje que tiene que ver con algo espiritual, y cuando uno coge este pasaje y lo relaciona con Ezequiel, estamos hablando de la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? Caíste del cielo, hijo de la mañana.
Entonces, cuando yo miro este pasaje, el contenido de estos versículos, para mí es muy difícil que se refiera todo a una persona humana. No, aquí hay cosas que tienen que ver con algo mucho más espiritual, y no estoy alegorizando la palabra. Es que el mismo texto está diciendo cosas de estos reyes paganos que no se aplican en el plano humano. Así que es imposible que aquí en Isaías todo se refiera al rey de Babilonia. No. ¿Quién había detrás del rey de Babilonia? ¿Okay? ¿Quién había detrás de este personaje histórico? Entonces, Isaías nos aclara que este ser llamado Lucero, hijo de la mañana, cayó del cielo. Y eso ya nos habla de una expulsión. Nos habla de una expulsión. Él fue expulsado de los cielos. Fue expulsado de la misma presencia de Dios. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo? Has sido arrojado a la tierra. Entonces, cuando yo veo otra vez este pasaje, cuando miramos el versículo 13, nos damos cuenta otra vez que el pecado del diablo fue el orgullo. Porque otra vez se nos está diciendo acá en el versículo 13, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos del norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces, aquí vemos al primer ser que pecó, hablando del diablo, de Satanás. Satanás es en hebreo, diablo es en griego. Y aquí estamos viendo entonces cómo este pecado cuando se introdujo en el universo, hizo que ese pecado de Satanás hiciera también caer a otros ángeles. ¿Y eso dónde lo dice? Sí, la Biblia también da muchos detalles sobre eso. Hubo una rebelión en los cielos. Así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra el Creador, antes de eso, Satanás con otros ángeles se rebelaron contra el Creador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, hay un término que Apocalipsis usa mucho para referirse al diablo, a Satanás, y es la palabra dragón. Dragón. Después vamos a hablar un poco de la serpiente antigua, también es otro término para el diablo. Aquí se habla del diablo como dragón. Dice este dragón, la serpiente antigua llamado diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra. Miren los detalles. Fue lanzado a la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Fue lanzado cómo? ¿Solo? No. Dice que junto con todos sus ángeles. ¿Y de dónde sale entonces, cuando usted ha escuchado que fue expulsado con la tercera parte de los ángeles? ¿De dónde sale eso? Eso sale del mismo capítulo del versículo 4. Si mira el contexto, en el versículo 4, unos versículos antes, dice que con la cola, hablando en este lenguaje apocalíptico del dragón, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Estamos hablando que él en su rebelión no solo cayó él, sino que cayeron la tercera parte de los ángeles. Y cuando la Biblia habla de ángeles, habla de que son millones y millones y millones, que ni siquiera Juan los pudo contar en la visión que tuvo en Apocalipsis. Entonces, resumiendo, podemos decir que Satanás fue el primer ser que pecó en el universo. Eso sí lo podemos decir a la luz de las Escrituras. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Y podemos decir también, en este resumen, que arrastró una tercera parte de los ángeles con él. También podemos decir que aunque todo era perfecto en el cielo, no necesariamente entonces implica que los ángeles creados por Dios no tuvieran una voluntad propia, capacidad de elegir lo bueno o lo malo, como en el caso de Adán y Eva en el paraíso, que también fueron creados perfectos, pero fueron creados con voluntad, fueron creados con libre albedrío. Entonces, no sabemos, repito, ni cómo sucedió eso, ni cómo sucedió, ni el cuándo, pero sí parece ser, mis amados, que cuando hablamos de la obediencia a la que fue puesta Adán y Eva en el paraíso, algo similar también pasó con los ángeles. También hubo una prueba que fallaron. No hay detalles en la Biblia, pero más o menos el paralelo es
similar, es un paralelo similar. Ellos no obedecieron, se rebelaron. Entonces, podemos decir a la luz de todos los textos que hemos visto hoy, que el pecado de Satanás, y le voy a regalar algo que en las ayudas que doy yo para que la gente memorice, los pecados de Satanás yo los resumí con la I de iglesia. Y le voy a dar 3 I. Y sigo con mi serie, pongamos los puntos sobre las IES. Entonces, más adelante que hable sobre estos temas, aquí ya me tengo el bosquejito adelantado. Le voy a dar las 3 cosas por las cuales Satanás cayó. La primera consistió en sus ínfulas de ser como Dios. Ínfulas de ser como Dios, a eso se le conoce como orgullo. Ínfulas de grandeza, seré como el Altísimo. Ínfulas de orgullo. Pero también podemos decir que el pecado de Satanás consistió en incredulidad. No aceptó la verdad de Dios, la rechazó, se rebeló. Entonces hablamos de ínfulas, de grandeza, orgullo, hablamos de incredulidad. Y número 3, podemos decir que el pecado de Satanás consistió en la insurrección, al rebelarse a la autoridad de Dios. Insurrección tiene que ver con rebelión. Pero si el día de mañana trata de recordar y explicarle a alguien cuáles fueron los pecados de Satanás, recuérdela ahí. A ver, ¿cuáles son las 3 I? Ínfulas de grandeza, 2. Incredulidad, 3. Insurrección, que tiene que ver con rebelión, ¿ok? Entonces, ahora, Satanás no quedó contento con rebelarse contra Dios. Él no quedó contento, sino que buscó por todos los medios sabidos y por haber que el ser humano también se rebelara contra el Creador, haciendo que el pecado entrara en la raza humana. Y ahí es donde vamos a tener que estudiar cómo fue que cayeron nuestros primeros padres, porque Satanás no se quedó quieto. Él dijo, voy a hacer caer a esta otra creación, no la creación angelical, sino la terrenal, pero de eso no voy a hablar hoy, de eso será la próxima semana que vamos a continuar con esta serie. Déjeme hacer una aplicación, porque nos quedamos aquí, sí, conociendo cosas de la Biblia. Usted se puede ir de acá, interesante, conocí doctrina, sí, que ínfulas, bueno, no, esto tiene que ser práctico, iglesia. La doctrina tiene que volverse práctica, porque si no se vuelve ladrilluda, pesada. Entonces vamos a tratar de relacionar esto con nosotros para que entienda por qué yo estoy en este tema. Recordemos una vez más las advertencias que Pablo le da a Timoteo de no colocar una persona en el ministerio. ¿Qué es lo que dice Pablo de no colocar una persona qué? Nueva. En el griego dice una persona neófita. Volvamos a leer el texto. Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Ya saben que la mejor versión es la otra que dice, y caería en la misma condenación en la que cayó el diablo. Entonces, aquí estamos hablando, iglesia, del peligro de poner una persona en la iglesia demasiado joven en la fe en puestos de autoridad en la iglesia. Esto es práctico. Aquí vamos a hacer una cosa práctica. Por eso nosotros en nuestra iglesia tratamos por todos los medios habidos y por haber que cuando nos llega una persona por primera vez, le pedimos que pase por procesos de capacitación. Si es una persona nueva en la fe, con mayor razón. Una persona nueva en la fe, hay iglesias que cometen el error de poner una persona demasiada nuevecita, como decimos nosotros, en los caminos del Señor, ni siquiera es bautizado, no sabe de verdades bíblicas, apenas está conociendo, y lo ponen en puestos de autoridad. Nosotros no hacemos eso a la luz de las Escrituras, porque la Biblia nos dice que si colocamos esa persona que es nueva en la fe, nueva en la fe, si la ponemos en puestos de autoridad, le vamos a hacer un daño a ese hermano, a esa hermana. Le vamos a hacer un daño a ese líder. El peligro es que es el líder nuevo que vamos a poner en puestos de autoridad. ¿Cuál es el peligro? Le di el consejo ahora, que entre con esas ínfulas de grandeza, se llena de orgullo, se envanezca. Y eso es lo que hemos visto en muchas iglesias, personas nuevas en puestos de autoridad.
Y ya empiezan a creerse en los chachos de la película. Empiezan a creerse en los super ungidos. Eso es peligrosísimo. En muchas iglesias han habido golpes de estado por eso. En muchas iglesias ha habido divisiones por eso. Por eso, si usted es una persona nueva, entiéndanos. No podemos ponerlo en puestos de autoridad todavía hasta que usted no pase por unos procesos en la iglesia. Porque le amamos, porque queremos cuidarlo, no queremos hacerle daño. La palabra neófito, que la Nueva Traducción Viviente traduce nuevo creyente, es una palabra griega muy interesante. Es una palabra griega que no se usa en el griego bíblico. Es una palabra que Pablo la usa del griego secular. Y es una palabra que en el griego secular tiene que ver con un árbol recién plantado. Interesante la metáfora. Un árbol recién plantado. En otras palabras, utilizando la metáfora, deje que ese arbolito crezca. Déjelo que crezca. Y esto se aplica a muchas áreas en la vida también, no solo en lo espiritual. Eso pasa cuando el adolescente ya quiere ser un adulto, no quiere vivir los procesos. Bueno, ese es otro tema, parémoslo ahí porque me desvío del tema. Entonces, en la parte espiritual, a ese líder hay que dejarlo crecer, porque es que todavía no es líder. ¿Líder de qué? No, él tiene que primero crecer. Deje que madure. Pablo usa para referirse a esta metáfora, habla de los nuevos bautizados, habla de los nuevos creyentes. Y lo que Pablo está diciendo es que un líder cristiano recién bautizado, recién convertido, no debe ponerse en posiciones de liderazgo. Debemos dejarlo madurar, no sea que se vaya a envanecer. La palabra envanecer también es un término griego muy interesante. No hay necesidad de hablar de qué es el término, sino lo que traduce. El término griego es un término que significa humo. Y la idea aquí de este término en el verbo significa inflarse como una nube. Mi primer pastor utilizaba mucho una figura hablando del orgullo. Pues él no me hablaba de estos términos de griego ni nada, pero él me hablaba de un lenguaje porque él era un pastor muy interesante, ya murió. Y él decía, no le vaya a pasar como el sapo. Él decía como el sapo. Y entonces él decía que empieza ¿qué? A hincharse. El peligro es que después termina el sapo como ¿Conoce usted a algunas personas que algunos puestos de autoridad en la iglesia le hicieron daño? Hable de su historia bíblica, hable de su historia espiritual, en años atrás de otra iglesia donde viene, o de esta iglesia. No diga nada, no levante la mano, pero piénselo. Si de pronto aquí en algún momento nos aceleramos, colocamos a alguien nuevo en puestos de autoridad, trate de pensarlo, o de la iglesia donde tú vienes, para que se dé cuenta que esto es así, esto es una ley, esto sí funciona. Lo que dice Pablo así es. Si nos ponemos ahí en puestos de autoridad siendo nuevo, le vamos a hacer un daño. ¿Por qué? Porque si lo pongo, es la manera de decirle, ínflese, mijo. Ínflese, llénese de orgullo, envanezcase. Por eso los pastores también hay que dejar que vivan un proceso. No podemos poner una persona demasiado joven, nueva en el ministerio, a que esté al frente de una iglesia, porque eso le puede traer orgullo, ¿cierto? Entonces, poner a un nuevo creyente en posiciones de liderazgo es ponerlo en peligro, iglesia, ponerlo en peligro de caer en la tentación del mismo diablo. El diablo cayó por el orgullo, ¿cierto? Ahora, no es que el diablo lo vaya a condenar, eso no es lo que dice la Biblia, sino que vamos a caer en el mismo tipo de juicio pronunciado por Dios sobre Satanás, es decir, fue degradado. Una mejor traducción, repito, es la que dice, y no vaya a ser que caiga en la condenación en que cayó el diablo. Ese es el peligro que acecha a personas, hombres y mujeres, en puestos de liderazgo espiritual cuando no están listos en la iglesia. Pero yo quiero ir con esto mucho más amplio. Eso también tiene aplicación para nuestros ministerios en la iglesia.
Una persona nuevecita, recién, que apenas está conociendo de Dios, ténganos paciencia, porque no te podemos colocar en puestos de autoridad todavía. Ténganos paciencia. Queremos primero ayudarte, queremos formarte, por eso asiste a la base 1. Descubra su membresía primero, descubra su madurez espiritual base 2, descubra su misión base 3, descubra el ministerio en la iglesia base 4. Entienda lo que significa la magnificación, la adoración base 5. Entienda lo que es ser mentor base 6. Al ser a las 7, no sé, pero ya por el 6. Capacítese primero, fórmese primero, porque si lo colocamos en puestos de liderazgo ahora rapidito, usted se nos puede parecer. Usted empieza a sacar pecho, a decir, Señor. Y otra vez va a caer como cayó en los problemas. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Es por amor a ustedes, no es porque seamos caprichosos. Ahora, nosotros no somos exagerados como algunas iglesias, que usted lleva ahí 5 y 10 años en una iglesia y no lo han puesto en nada. No, aquí no es así. Aquí rapidito es el primer añito, ahí empieza el proceso y ahí usted va entrando en los puestos de liderazgo en la iglesia. Quiero mostrarles una advertencia que nos hace la Biblia para que pasemos a la Santa Cena. La advertencia que nos hace la Biblia, Proverbios 16, 18. Hay muchos versículos, pero al menos le voy a compartir uno. Hay muchos más. ¿Están conmigo? El orgullo. Mire este consejo del sabio. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¡Qué versículo! Otra vez, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Como hoy no es sino la introducción, hoy apenas es la base. En otras charlas, en otras predicaciones voy a hablar del orgullo. Hoy no voy a entrar en todos sus detalles del orgullo. Hoy apenas estamos viendo un abrebocas acerca de la base de lo que es el orgullo. Pero sí quisiera, iglesia, decirles que por eso es que la Biblia nos insiste que el requisito por excelencia de los líderes cristianos debe de ser la humildad. La humildad. Porque la humildad es lo contrario al orgullo. Iglesias están llenas de líderes orgullosos, prepotentes. No voy a dar nombres, pero hay iglesias donde los pastores son pequeños requisitos en sus iglesias, son pequeños rayonitos, y donde el pastor casi que es como el obispo, casi que lo van a saludar y le extiende la mano para que le bese el anillo. Se los come el orgullo. Y ya algunos no los podemos llamar pastores. Yo les conté hace un tiempo con un amigo que yo estudiamos juntos. Me lo encontré por allá 2 años. Me lo encontré en un congreso de pastores y me acerqué a saludar porque me dio alegría. Oh, fulano de tal, no va a tener nombre porque usted tiene un don de sospecha también. Oh, fulano. Lo saludé y resulta que tenía como una especie de guardaespaldas. No me dejó acercar. Venga. Primero no me le diga así con ese nombre, dígale apóstol. Pero me lo dijo así en un tono, dígale apóstol. Y yo me quedé de una sola pieza. Yo dije, no puede ser que la gente haya avanzado tanto, yo me quedé sobre el pastor. Yo me quedé de pastor. Pastores se acostaron y al otro día dice apóstol. Y ya hay algunos que ya ni apóstol siquiera. Ya el título les queda. Yo molestando con unos colegas que tengo, en estos 10 años me saludaba, pero molestándolo y pensando en esta predicación, yo, por favor, si se va a dirigir a mí, dígame querubín. Querubín. Nada de... Amados, pero eso también se ve en el liderazgo de las iglesias. Líderes que se hinchan, se inflan, que porque Dios les da ciertos dones, ciertos carismas. Por favor, entre más tenga usted de Dios, más sencillo tiene que ser. La sencillez. Jesús es el ejemplo de sencillez. ¿A dónde ve a Jesús? Con esas ínfulas de prepotencia. Él es
el ejemplo máximo para nosotros. Por eso hay un pasaje tan hermoso, Filipenses capítulo 2, lo vamos a leer para prepararnos y yo voy a invitar para que estemos aquí con el piano, porque quiero que este pasaje nos sirva de reflexión para la Santa Cena y que le pidamos perdón al Señor, porque de una u otra forma nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa y de una u otra forma todos somos orgullosos. Todos somos orgullosos. Pidámosle perdón al Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Reflexione en las palabras de Pablo, hablando del Hijo de Dios, que estaba en toda su gloria, al lado del Padre Celestial. Y le dice Pablo a los filipenses: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. El uno queriendo ser como el Altísimo, el otro identificándose con nosotros. Y no lo coloco en paralelo porque Cristo es el Creador, pero Él es nuestro modelo de humildad. Se humilló, adoptó la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El que se humilla será exaltado. El que se exalta a sí mismo, el que se envanece y se engrandece, será arrojado a la tierra. Iglesia, oremos. Incline su rostro. Pidámosle perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Padre, perdónanos. Espíritu Santo, muéstranos esas áreas de nuestra vida donde hay orgullo. Donde hay orgullo, Señor. Y ese orgullo nos ha dañado espiritualmente. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Recuerde que la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a entonar el cántico de la Santa Cena. Vamos a confesar que Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Cantémosle al Señor y siga en la presencia de Dios.